Cordial saludo, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Rafael Rodríguez Ramos, soy estudiante de Ingeniería Industrial. De las respuestas generadas para el trabajo, que de qué manera la caracterización del proceso mediante IDEFO y el cálculo de los KPIs me permitió comprender mejor el funcionamiento del proceso real y reconocer las principales oportunidades de mejora. Desde mi experiencia en el desarrollo de esta actividad, considero que las características del proceso mediante la metodología IDFO fue fundamental para entender de la manera estructural de cómo funcionaba realmente el proceso productivo, en este caso el de la panadería. Antes de aplicar estas herramientas tenía una idea generalmente del proceso, pero no lograba visualizar con claridad cómo funcionaba. Entonces, con todo esto relacionado con sus diferentes componentes, el uso del IDEFO me permitió identificar en forma organizada las entradas y salidas y los controles y mecanismos del ICOM, lo cual me facilitó comprender no solo que la actividad se realizaran, sino que también bajo las condiciones en cómo se ejecutaban y qué recursos intervenían en cada una de estas etapas. Entonces esto se hizo y se evidenció que en el proceso no simplemente en una secuencia de la actividad como tal, sino era un sistema interdependiente donde cualquier variación podía afectar el resultado final del trabajo. Por otra parte, el cálculo de los KPI fue claramente fue un punto clave más que todo para cuantificar el desempeño del proceso y en los indicadores como la eficiencia de la tasa de los defectos y en el OE, el cual nos permitió pasar de una percepción subjetiva a un análisis objetivo, basando en datos reales, y que gracias a esto fue posible identificar claramente dónde se estaban presentando pérdidas en la panadería, ya sea por disponibilidad o rendimiento o calidad. En conjunto con todas estas herramientas, nos permitió no solo entender el proceso en profundidad, sino que también detectar las oportunidades a concretar en mejoras, especialmente en los aspectos relacionados con la optimización de recursos y la reducción de tiempos improductivos en la panadería y el control de la calidad. En la segunda pregunta, que de qué manera la experiencia de caracterizar un proceso real me ha permitido desarrollar habilidades que pueden aportar a la mejora, eficiencia y competitividad en la empresa del sector productivo. Bueno, desde la experiencia de caracterizar un proceso real, nos permitió desarrollar habilidades claves que consideramos fundamental en esta formación. Como ingeniero industrial, en primer lugar, fortaleció mi capacidad de análisis, ya que descomponer el proceso en su parte principal, entender su funcionamiento y evaluar su desempeño de manera crítica. Asimismo, desarrollé habilidades en la interpretación de datos, especialmente al trabajar con indicadores de desempeño, lo cual esencialmente para la toma de decisiones en un entorno de organizacionales. Aprendí que no basta con identificar un problema, sino que es necesario sustentarlo con información cuantitativa que nos permitiera justificar las propuestas de mejora. También considero que en esta actividad fortaleció mi pensamiento sintético, ya que comprendí que en todo este proceso estaba interrelacionado y que cualquier cambio en una parte del sistema podía generar impactos en otras áreas. Esto es especialmente importante en contextos productivos donde solo buscábamos mejorar la eficiencia sin afectar la calidad ni la productividad. Entonces, de todas maneras, gracias, muy amable, que tengan feliz noche. Hola, mi nombre es Ana Milady Sierra del Castillo y les vengo a dar una breve respuesta a las siguientes preguntas. ¿De qué manera la caracterización del proceso mediante IDEF
y el cálculo de los KPIs me permitió comprender mejor el funcionamiento de un proceso real y reconocer sus principales oportunidades de mejora. La caracterización del proceso mediante IDEF, justo en el cálculo de los KPIs, permitió comprender de forma integral el funcionamiento de un proceso real, al facilitar su organización en entidades claras y evidenciar cómo interactúan sus elementos principales. Esta combinación hizo posible identificar fallas como cuellos de botella, demoras y errores, así como medir su impacto en términos de eficiencia, calidad y productividad. En consecuencia, se logran reconocer oportunidades de mejora concretas orientadas a optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la coordinación del proceso. ¿De qué manera la experiencia de caracterizar un proceso real me ha permitido desarrollar habilidades que pueden aportar a la mejora, eficiencia y competitividad de las empresas del sector productivo? La experiencia de caracterizar un proceso real me ha permitido desarrollar habilidades claves como el análisis estructurado, la identificación de problemas y la interpretación de información operativa, las cuales son fundamentales para mejorar el desempeño de las organizaciones. Aplicar herramientas como IDEF y KPIs. Se fortalece la capacidad de comprender cómo funcionan los procesos, detectar fallas y proponer soluciones basadas en datos. Esto contribuye directamente a la mejora de la eficiencia, la optimización de recursos y la reducción de errores, generalmente un impacto positivo en la productividad y competitividad de las empresas del sector productivo.